¿Sabe? Resulta paradójico que en los lugares donde se supone se debería encontrar más fe, los lugares donde entendemos debiera abundar la fe, no siempre es así. Prueba de ello es que en una oportunidad Jesús dice: ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Quiere decir que el pueblo que tenía la palabra, el pueblo que se le confiaron los estatutos, que se le confiaron los preceptos, el pueblo al que se le habían dado las promesas, el pueblo que vio las maravillas, a pesar de todas estas cosas, no habían logrado desarrollar la fe que otras personas habían logrado sin tener el conocimiento que ellos poseían. ¿Qué indica esto? Que la fe no tiene que ver con mi contexto. Es decir, no importa mi lugar de origen, ni mi color de piel, ni mi enseñanza, ni mi educación. El desarrollo de la fe tiene que ver con mi actitud hacia la palabra de Dios. La fe es la capacidad que yo tengo para creer a los dichos de Dios. Por eso es que en la mañana de hoy probablemente aquí nos hayamos congregados, haya gente que tenga 10 años de convertido, 20 años de convertido, 30 años de convertido, y una persona que ha venido hoy por primera vez puede recibir una palabra que logre materializar aquella cosa por la cual ha estado pidiendo a Dios sin tener conocimiento de lo que es el Antiguo Testamento y el Viejo Testamento. Probablemente aquellas personas que se hayan leído la Biblia de Génesis 1:1, Apocalipsis 21:22, varias veces, y hay una persona que nunca se ha leído un evangelio completo, pero su actitud ante la palabra va a determinar el resultado de lo que en su corazón anhela. Porque la fe no tiene nada que ver con mi contexto. La fe tiene que ver con mi actitud hacia la palabra de Dios. Y esto a veces sé que puede ser algo contradictorio y de cierta forma pudiera resultar algo difícil de digerir. Pero es que muchas veces hay gente que no ha logrado comprender la importancia de lo que es la palabra de Dios. Y a veces damos prioridad en medio de nuestras reuniones, tal vez a la alabanza, habrá gente que le guste tal vez algún determinado expositor de la palabra, pero lo que tiene el peso no es el portador de la palabra, sino el mensaje que se comparte. Y mi actitud que yo muestre hacia esa palabra va a determinar el resultado. ¿Por qué? Porque dice que Dios está atento a ver quién ha creído a su palabra para ponerla por obra. Cuando Dios envía esa palabra tiene un cumplimiento. Dios está deseoso de demostrar lo que Él manifestó, pero necesita una vida que haya creído a esa palabra para poder materializarla. Y le pongo un ejemplo para que usted vea que no tiene que ver con mi contexto. Usted probablemente ha leído en el libro de Hechos, capítulo 12, cuando dan muerte a Jacobo. Y dice que tenían a Pedro también encarcelado para el día siguiente hacer lo mismo con Pedro, porque cuando matan a Jacobo, los judíos se regocijan y Herodes quería congraciarse con los judíos. Pero dice que la iglesia hacía oración sin cesar, una oración intensa por Pedro. Y cuando Pedro, por intervención divina, por el ángel, es puesto en libertad, que él va a la casa de María, dice, de la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, y comienza a llamar. Una joven llamada Rode estaba pendiente a la puerta, y cuando escucha la voz de Pedro, en vez de abrir la puerta de la emoción, va y se lo dice al resto de los que estaban reunidos. Yo puedo entender que en ese lugar, en el momento de la oración, podían haber apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, diáconos, y cuando ella manifiesta lo que había pasado, ellos le dicen, estás loca, debe ser su ángel, su fantasma. ¿Por qué? Porque no creían, a pesar de que habían estado orando intensamente, que Dios podía liberar a Pedro. Pero aquella joven que dice en otros pasajes que era una criada,
estaba pendiente a lo que Dios iba a hacer, porque la fe no tiene que ver con jerarquía. La fe tiene que ver con la actitud que yo muestro por los dichos de la boca de Dios. Y Dios nos da lecciones como la que acabamos de leer para que nosotros podamos tener presente que lo que Dios va a hacer, Dios no va a excluir a nadie. Aquí todos están capacitados y todos están siendo tomados en cuenta para lo que Dios va a manifestar. No importa si nunca te has subido a una plataforma, si no ocupas ningún cargo en la iglesia, tan solamente el requisito es creer a lo que Dios está hablando. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Porque Dios está atento a su palabra para ponerla por obra. Dios tiene un compromiso pleno con su palabra. No siempre con los hombres, con su palabra. Dios es celoso por su palabra. Pero anda viendo, anda buscando, porque las limitaciones están en nuestra mente y en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Dios no anda buscando el problema. Para Él no hay un problema grande ni un problema chiquito. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros somos los que queremos decir esto está difícil o si esto es fácil. Nosotros muchas veces, ante situaciones, si nosotros creemos que podemos resolverlas, nosotros mismos intentamos resolverla por nuestro propio mecanismo. Porque nosotros somos los que hacemos la selección entre lo que Dios puede hacer y lo que Dios no puede hacer. Hay gente hasta que piensa y dice, yo no voy a ocupar a Dios con esto porque esto es una pequeñez. Tú no sabes lo que es pequeño ni lo que es grande, porque hay cosas, las cosas sabemos cómo empiezan pero no cómo terminan. Hay cosas que parecían insignificantes y cuando nosotros vamos a ver se convirtieron en tremendo chumbulún. Y cuando ya nosotros no podemos hacer nada, entonces queremos recurrir a Dios, porque nosotros somos los que le damos una categoría a los problemas y a las circunstancias. Pero Dios no, Dios está buscando fe. Por eso es que hay gente que cuando hay situaciones catastróficas, cuestionan a Dios, dicen, ¿dónde estaba Dios? En eso ellos piensan que Dios está o que Dios no está. Quiero decirte, no importa el tamaño de la calamidad del problema. La respuesta sigue estando en la palabra de Dios y en la actitud que tenga la gente ante esa palabra. Porque cuando Dios ha establecido una palabra y hay alguien que la cree, Dios va a cumplir lo que dijo, porque Dios siempre es Dios. Y si algo está fallando, no es Dios, somos nosotros. Pero hay experiencias que a nosotros nos marcan. Hay situaciones que marcan un antes y un después, que hacen un punto de inflexión en nuestras vidas, sea para bien o sea para mal. Y muchas veces cuando estas experiencias vienen a nuestras vidas, cada vez que nosotros vemos una situación particular, nosotros queremos siempre pasarla por ese tamiz para calibrarla, para evaluarla, para juzgarla. Porque como a mí me pasó así, yo pienso que siempre va a ser así. Gente que queda marcada por experiencias. Y sin ánimo de que nadie se sienta aludido, por poner solamente un ejemplo, ¿cuántos aquí no han escuchado una vez a alguien decir, todos los hombres son iguales? Todos los hombres están cortados por la misma tijera. ¿Lo ha escuchado? Esta opinión nace de qué experiencia? Una mala experiencia en el amor. Y esa persona, por esa experiencia que la marcó, adopta un sistema que ella piensa que es su forma natural de actuar, pero es algo que aprendió producto de una mala experiencia. Y piensa que siempre va a ser así. Y si esa persona llega a conocer a otro hombre, ella va a estar ahí donde la gente se vuelve tóxica. Porque está esperando que el nuevo que llegó le haga lo mismo que el viejo que pasó. ¿Es así o no es así? Le pongo un ejemplo. ¿Te pareces tanto a él cuando me amaba? Cuando yo era, ¿qué dice al final? Porque yo sé que a ti también. No dígalo sin pena, si el pastor no puede saber cuál es la voz de usted. ¿Cuál era la expectativa? Que al final le iba a pasar lo mismo. Por una experiencia que la marcó. Porque para bien o para mal, las situaciones
hacen mella en nosotros tan fuerte que todo el resto de las cosas nosotros queremos pasarla por ahí. Pensamos que así tiene que ser porque esa fue nuestra experiencia. Pero quiero decirle algo, no importa cuál haya sido la experiencia, todo lo que vamos a hacer, si lo hacemos por el dicho de Dios, si lo hacemos por su palabra, el resultado siempre va a ser garantizado. Pedro era un pecador profesional y habían pasado toda la noche tratando de pecar y no habían pecado nada. Y cuando Jesús le dice, después de haber compartido la palabra, que bogara mar adentro y tirada las redes, ¿qué Pedro dice? Pedro había tenido una experiencia y Pedro era pescador. Pero Pedro dijo, Señor, toda la noche estuvimos pecando, pero en tu palabra, porque nuestra actitud a la palabra de Dios es lo que va a marcar el resultado. No mi experiencia, no mi conocimiento, no mi opinión, sino simplemente que yo dé crédito a lo que Dios ha hablado. No importa en cuántas áreas te hayas caído, en cuántas áreas hayas fracasado, no importa lo mal que te haya ido, no importa si lo que estás viviendo ahora se parece a algo que viviste ayer. Si tú lo haces conforme a la palabra de Dios, el resultado va a ser garantizado. Porque Dios está comprometido con su palabra. ¿Alguien lo creyó? Porque los dichos de Dios siempre son verdad. Todas sus promesas, dice la Biblia, son en el sí y en el amén. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver a la persona que nos ofendió, a ver las circunstancias, a ver lo que hemos vivido, olvidándonos que Dios está detrás del asunto, empujándonos a su propósito. Dios siempre tiene un propósito. Y Dios no nos lleva siempre al propósito de la manera que nos es más grata. A veces vamos de golpe en golpe. A veces vamos de la cisterna al calabozo, de la casa de Potifar al calabozo, para después llegar al palacio. Pero lo importante es que el propósito de Dios sea cumplido. Porque cuando los hermanos de José, yo creo que voy a hablar un poquito de eso más adelante, no sé si tenga la oportunidad, mejor lo digo ahora porque después se me puede olvidar. Porque Dios tiene que hacer algo en el corazón de nosotros. Porque muchas veces nosotros tenemos heridas, tenemos traumas, tenemos complejos. Pero cuando Él estuvo con los hermanos estaban asustados, estaban temerosos, se estaban quejando, decían, ay, ¿por qué hicimos esto? Ay, no queríamos hacerlo, José. Mira, Josecito, siempre tuviste un lugar especial en nuestro corazón. No sé qué nos pasó. Y Él le dijo, no tengan cuidado, no estén tristes, no se aflijan, porque para este tiempo Dios lo permitió para preservar su vida. Él entendía que el sufrimiento era parte del propósito, que si no era a través de esa ruta, Él no iba a llegar a cumplir el propósito. Pero usted sabe qué es lo que te da el combustible, qué es lo que te da la fuerza para mantenerte en medio del trayecto, para que tú no desistas, para que tú no agarres un atajo, que desde el principio tú puedas conocer cuál es el final. Eso es saber el propósito. Porque lo que tú estás viviendo, si no es lo que Dios te dijo, tú sabes que todavía no ha terminado. Por fea que se vea la cosa, porque Dios siempre cumple su palabra. Y como José sabía desde el inicio que él iba a estar delante y que sus hermanos se iban a postrar delante de él, cada cosa adversa que pasó, él la asumió porque sabía que no era su final. Pero necesitamos conocer que Dios tiene un propósito y que Dios ha de cumplir el propósito que nos ha dicho. Pero mucha gente, muchas veces, ¿qué hacemos? Queremos mover la mano de Dios como hacemos con algunos hombres. Mire, cuando a veces queremos conseguir algo de los hombres, conocemos cierta cualidad de la gente. A veces hay gente que quiere conseguir algo a través de la lástima. Cuando le está yendo mal, quiere que le pregunten qué le pasó, porque viene. Si tú lo estás ignorando, se te pegan al lado y...
Cuando le preguntan qué te pasó, mira que tengo 3 días que no como. Ellos quieren a través de la lástima procurarse un beneficio. Y a veces lo consiguen. ¿Cuánto no le ha pasado? Que alguien le ha contado una anécdota bien triste y tú quedas dándole hasta la cena, sacando la tuna, se lo da. Yo tuve una experiencia así. Alguien tocó el timbre, yo me asomé, no había comido, no sé qué, no sé cuándo. Yo vivía con mis padres todavía, yo me tomé la atribución de sacar un poco de cosas y recuerdo que entre las cosas habían la leche ideal, la de lata, y creo que el otro era como una tuna, porque a mí eran cosas en lata. Y el hombre se fue. Y como a los 20 minutos, más o menos, viene mi papá y me dice, mira lo que le acabo de comprar. Se lo habían metido a mi papá que venía de camino, lo agarraron por ahí, y él se lo compró dije, para ayudarlo yo. Pero hay gente que con la lástima logra lo. Y hay gente que piensa que con Dios va a funcionar igual. Dios no tiene lástima de ti. Yo no sé lo que tú estás sufriendo. Yo no sé lo que tú estás atravesando. No sé cuántos días tú tienes sin comer, si tú estás durmiendo en un piso frío. Dios no tiene lástima de ti. Porque Dios sabe lo que Él ha depositado dentro de ti. Y Él sabe la capacidad que tiene la palabra de Él para producir fe en tu corazón. Y Él sabe que a través de esa palabra, independientemente de tu situación, tú puedes levantarte. Aún la Biblia dice que estando en el polvo, del polvo Dios nos levantará. Por eso Dios no tiene lástima de nadie, porque Él sabe la capacidad que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Así que si tú estás tratando de que Dios sienta lástima de ti, estás equivocando la estrategia. Porque Dios no se mueve por lástima, Dios se mueve por fe. Por eso es que la gente dice, no, porque si Dios existiera, no hubiera tantos niños en África muriendo de hambre. Porque Dios está cercano a lo que le invocan. A lo que le invocan de veras. Y no voy a meterme en esa dirección. ¿Cuánto tiempo? Yo me fui el reloj, ahora comencé. Tengo tiempo todavía. Ahora es que vamos a comenzar a predicar. ¿Cómo era la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel? Estaban rodeados, estaban sitiados. La hambruna era algo terrible. ¿Cuántos aquí han comido alguna vez estiércol de paloma? Yo creo que nadie aquí ha comido voluntariamente tengo que decirlo porque no sé lo que hace la gente en los restaurantes, pero voluntariamente yo creo que nadie ha comido estiércol de nada. Las cosas que la gente tenía que comer por el hambre era algo extremo. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que la situación de Samaria era peor que la que nosotros estamos viviendo en Colón. El fin de semana pasado tuve una actividad deportiva en Chiriquí, fui a Chiriquí. Y yo le voy a decir que de verdad, chuzo, uno cuando ve otra provincia, uno tiene que reconocer que la situación de Colón tiene que ser espiritual. Tiene que ser espiritual. Y yo puedo decir que la situación de Samaria era mucho peor que lo que vive Colón. Y a veces nuestra experiencia nos hace pensar que si el problema tiene 30 años, se necesita 40 años para resolverlo. Pero dígale al que está a su lado, solamente es necesario una palabra de Dios. Solamente es necesario que alguien crea a los dichos de la boca de Dios. Solamente eso es necesario. La situación era caótica al punto que cuando van donde el rey, dos madres diciendo, oye, ayer sancochamos a mi hijo. Usted sabe que la gente siempre, el mérito más grande que tiene la mamá es que la mamá lo que sea por los hijos. A veces hablan mal de los papás, pero siempre se elogia la labor de la madre, porque dice que la madre y el hambre, la situación era tal que a pesar de que en Israel estaba prohibido, esa gente practicó el canibalismo porque se comieron los hijos. Hubo una madre que fue más viva, esa era de Colón. Pero llegaron a esos extremos. Y ciertamente en la desesperación el rey, ¿sabe? Cuando tú estás quedando mal,
porque si había alguien que tenía que dar respuesta era el rey, por eso ya fueron donde el rey. Cuando tú estás quedando mal en algo, la gente le gusta limpiarse con otro. Dice, no, ahora mismo si el profeta no le quito su cabeza y le echa la culpa a Eliseo. Y cuando Eliseo se da cuenta de que venía el rey, Eliseo emite una palabra de parte de Dios. Y eso es lo que usted necesita para salir de su condición. Atender a una palabra que salga de la boca de Dios. Cuando usted venga aquí, venga con la expectativa de llevarse una palabra de Dios en su corazón. Porque nosotros hemos entendido mal el concepto de lo que es bendición. Nosotros llamamos bendición a las cosas que ocurren en torno a la bendición que hemos recibido. Porque la bendición es la manifestación de una buena palabra sobre nuestras vidas. Por eso es que usted va a ver que cuando Isaac bendice a Jacob, él no le dice, toma mi herencia. No le hace un inventario de los bienes que poseía. Él hace una declaración sobre la vida de Isaac sobre la vida de Jacob. Y cuando viene Saúl, él dice, ya le di la bendición a tu hermano. Y le da una palabra ahí más o menos a él, pero la bendición se la había dado. ¿Y qué era la bendición? Solamente una manifestación. Porque todo lo que pasa en nuestro entorno es producto de esa palabra que hemos recibido. Por eso es que cada vez que se acabe el servicio, que el pastor se para aquí, y él dice, Jehová te oiga, esa es una manifestación de bendición. Pero nosotros pensamos que cuando viene el carro, que es producto de la palabra que ya está en mí, pensamos que esa es la bendición. Pero la bendición realmente ¿qué es? Una palabra buena que está sobre nuestra vida. Y cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con la expectativa de recibir esa palabra, porque esa palabra es lo que va a cambiar nuestro entorno. Y Dios había dado una palabra puntual. Le dijo, mañana, una palabra de esperanza, porque no lo hizo inmediatamente, sino que la palabra tenía que ver con futuro, con el día de mañana. Y Dios había establecido que Él lo iba a hacer. Y cuando Dios dice que va a hacer algo, es porque va a ser así. Y muchas veces nosotros queremos culpar a nuestras autoridades por las cosas que están pasando. El mundo físico está gobernado por el mundo espiritual. Y si nosotros como cuerpo de Cristo, cuando nos congregamos aquí, como hacemos siempre, esas oraciones que hacemos, presentando a nuestras autoridades, tenemos que creer que Dios lo va a hacer. Porque ciertamente hay una influencia sobre ellos. Pero cuando nosotros lo presentamos a Dios en oración, Dios va a mover lo que tenga que mover, porque el cielo está atento a la oración de la tierra para actuar. Por eso es que cuando venimos como congregación, hay un tiempo que se nos da para que oremos nosotros individualmente. Pero cuando vamos a hacer la oración colectiva, vamos a tratar de no pensar en nuestras propias necesidades, porque nosotros estamos en ese momento aquí desempeñando una función como asamblea de Dios, como la eclesía de Dios, donde tenemos autoridad para atar y para desatar. No pensando en que yo tengo un problema o que vine con hambre o que vine sin zapatos, no. Y en ese instante yo soy un embajador del reino y estoy haciendo una oración en pro de la atmósfera. ¿Me dejo entender? Y dice las escrituras que a la puerta de la ciudad habían 4 personajes. Pero estos personajes tenían una condición física. Ellos estaban enfermos de lepra. Y el leproso, por su condición de lepra, era excluido de todas las actividades dentro de la ciudad. Porque cualquier persona que tuviera contacto con un leproso era considerado inmunda y no podía participar de las actividades ni espirituales ni sociales. ¿Qué hacía la gente con los leprosos? En ocasiones se le obligaba a vestir campanillas en sus vestidos para cuando ellos estuvieran cerca la gente pudiera advertir que había un leproso y así nadie acercarse ni tener contacto con ellos. Otros, cuando veían un leproso que se estaba acercando demasiado, le arrojaban piedras, le arrojaban palos, porque nadie quería verse excluido de la vida social
producto de haber tenido contacto con un leproso. Es decir, los leprosos eran gente marginada. Y no es un secreto que producto de las cosas que se han hecho, de las cosas que han pasado, nosotros como provincia somos una provincia marginada. Y yo he entendido algo, que a veces el enemigo hace que entendemos cosas dentro de una forma de pensar que no es la más favorable. Mire, yo escucho a la gente decir, ¿tú sabes qué es lo que me molestó? Lo que me molestó fue que cuando él me habló, yo sentí el menosprecio. Me menospreció. Y yo veo que el menosprecio se ha constituido como una de las más grandes causas de indignación para la gente. Nos indignamos cuando alguien nos menosprecia. Y tenemos el menosprecio como una ofensa, como un insulto. Y de cierta forma es lo que la gente muchas veces pretende, pero nadie puede hacernos sentir mal sin nuestro consentimiento. Para que una palabra haga mella en mí, yo tengo que darle valor a esas palabras. Usted me puede decir lo que usted quiera, decía la gente, eso me quiere decir que yo no le estoy dando crédito a tus palabras, porque cuando una persona está clara de cuál es su identidad, nadie fuera de ti puede venirte a decir lo que tú eres o no eres, porque tú estás claro, porque yo ni siquiera soy lo que digo que soy, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y cuando yo creo a lo que Dios dice, lo que digan los demás me resbala. Pero yo creo que cuando la gente nos menosprecia, nosotros debíamos sentirnos fabulosos, sensacionales. Mire, una de las cosas que, uno de los privilegios o las bendiciones, algo que me ha permitido el deporte, es que es sabroso cuando alguien te menosprecia y después tú sales victorioso. Porque tú ves cómo tú le callaste la boca cuando la gente pensaba que no y resultó que sí. Y la Biblia dice que Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado, de forma tal que cuando yo soy menospreciado, yo no debo entristecerme, yo no tengo que acomplejarme, yo no tengo que sentirme mal porque la gente hable mal o piense mal de mí. Cuando la gente me menosprecia, yo tengo que mirar al cielo y decir, yo estoy calificando para lo que tú vas a hacer. Yo soy el instrumento que tú vas a usar para callar esa boca. Y todas las cosas negativas que han dicho en torno a esta provincia, Dios va a comenzar a callar bocas. Dígalo más fuerte. No importa el tamaño de las cosas o de la mala reputación que nos han dado, cuando nos menosprecian calificamos para Dios. Cuando la gente te envilece, porque delante de Dios tú tienes mucho valor. Porque antes que Dios haga algo contigo, el enemigo siempre va a enviar un paralelo de error. Y tú tienes que determinar si tú creas lo que te dice el diablo o vas a creer lo que dice Dios. Aunque lo que dice el diablo parece como más realidad. Es más fácil de creer. La situación en Israel estaba buena o estaba mala. En Samaria, ¿cómo estaba? Pero tú tienes que determinar si crea lo que Dios dice o crea lo que el diablo dice. Dice que aquel hombre dijo, ni aunque fuera abierto el cielo, esto puede ser así. Eliseo le dijo, tú lo vas a ver, porque el que no cree, lo va a ver pero no lo va a disfrutar. Porque hay mucha gente pensando que ya de ahí donde tú estás, tú no das para más. Hay gente que lo piensa y no lo dice, hay otros osados que te lo dicen. Pero el que no lo cree, lo va a ver y no lo va a disfrutar. Porque Dios es así. Dios trabaja con lo que creen, con la gente que es rechazada, con la gente que por tiempo otros han hecho de ello escarnio. Pero Dios sabe que tú eres un as bajo su manga. Dios tiene un plan para ti. Así que no importa lo difícil de la situación. Si nunca antes ha sido hecho, no importa eso. Si Dios lo dijo, así va a ser. La gente se reía de Noé, ¿por qué? Porque ellos no conocían la lluvia. Una inundación. ¿Dónde va a salir tanta agua? Nunca del cielo va a caer. Eso nunca ha pasado.
usted y yo sabemos cuál fue el resultado de lo que aconteció. Y estos 4 leprosos dicen, hey, si estamos aquí, hay hambre en la ciudad, no vamos a morir. Si vamos para allá, si nos quedamos aquí, morimos. Si entramos en la ciudad, morimos. Hey, vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, pues. Porque a veces queremos tener resultados diferentes haciendo la misma cosa. A veces hay que atreverse a hacer cosas que nunca hemos hecho para ver lo que nunca hemos visto. Sí, vamos entonces para donde los sirios. Si nos matan, ya igual estamos muertos. Mira, hay gente diciendo, hey, ya no se puede vivir en Colón. La violencia, hey, cuando tú vas para cualquier otro lado, lo primero que te preguntan es, ¿y esa cosa de la violencia es cerca de tu casa? Ya a veces nosotros dicen que sí, que hay que tener mucho cuidado, que ya no se puede caminar. Hey, déjale al que no conoce a Dios los diagnósticos negativos. Tú hablas fe. Tú hablas las cosas que todavía no se ven, pero que tú estás creyendo, por las que tú estás trabajando para que Dios haga. No te estés pegándote con esos pocos de comentarios negativos también, y esos son contagiosos. Por eso cuando tú ves que una gente pesimista viene a ti, tú tienes que, de una, porque esas cosas son contagiosas. Sí, vamos para ver qué pasa, si igual no vamos a morir. En el Colón no se puede estar, ya en Colón pronto vamos a tener que mudarnos para otro lado porque el Colón no se puede estar. Ven acá, habla lo que Dios habla. No importa cómo se ve la situación, habla lo que Dios habla. Entonces, ¿para qué está aquí? Bueno, si estamos aquí no morimos, si salimos morimos. Vamos a hacer una cosa que nunca hemos hecho, pues. Vamos a poner los sirios. Y cuando ellos van al campamento, ellos comienzan a ver desde que entran vestidos Chanel, Louis Vuitton, Gucci. Este está más pretty. Comienzan a comer, wow, comida, caballo, oveja, hey, fabuloso. Pero ellos dicen, hey, vean acá, nosotros estamos haciendo mal. Y voy a decirle algo, para poder ser la respuesta de Dios al problema que hay, Dios tiene que librarnos de complejos. Hey, yo no sé ahora yo creo que no, ya en otro tiempo no, pero cuando yo recién me convertí, en las iglesias evangélicas, no digo aquí, en las iglesias evangélicas había una campaña contra la gente guapa. ¿Serio? Yo no sé si las hermanas decían, esta filistea hay que echarla porque esa es una enviada del diablo. Y cuando hacían las oraciones di que sí, Señor, quémalas a ellas que vienen con su pelo peinado y su perfume y con sus sandalias bonitas. Y la gente hacían oraciones para que las personas se sintieran aludidas. Porque muchas veces nosotros hemos venido de experiencias donde el mundo nos ha maltratado y cuando vemos el prototipo de la persona que nos maltrató en el mundo aquí, dice, ahora me lo voy a cobrar. Y abortamos a esa gente. Hey, yo recuerdo mi primer campamento. Chuzo, yo no sé si en la Transísmica no habían visto a alguien como yo o qué. Yo no sé de qué región de la Transísmica eran, pero yo sé que eran iglesias de la Transísmica. Y entonces había un grupo de hermanas que donde yo me movía, se movían y pusieron a un pastor comenzó a perseguirme en el campamento. Yo le estoy diciendo que yo estaba recién en los caminos del Señor, pero el hermano había dado, entre los devocionales que hubieron, él dio una reflexión. Y porque él dio esa reflexión, yo quise respetarlo, pero me tenía cansado. Donde yo me sentaba, el hombre se movía, me miraba, me vigilaba, porque yo me imagino que ellos estaban diciendo, ese es un filisteo. Se quiere robar nuestras doncellas. Porque tal vez yo no sé si ellos tienen, hay 14 jóvenes y 14 varones, y ya ellos están pensando que ya el match está parejo, y viene otro y va a desajustar la cosa. Yo no puedo decir exactamente qué era, pero yo me estaba sintiendo incómodo. Y yo no estaba detrás de nadie. Pero esa era la situación que estaba viviendo. Y esa clase de cosas, por cosas como esa, mucha gente se va. Y Dios tiene que librarnos de muchos complejos, de muchos traumas, de muchas cosas que tenemos. Porque cuando nosotros vemos el reflejo de eso en otra persona, entonces nosotros ponemos la barrera. Y hacemos sentir a la persona como menos. Y mucha gente retrocede. ¿Pero qué? Es algo que hay en mí que no ha sido sanado.
Cuando yo tengo alguna enfermedad del corazón, algún trauma, algún complejo, yo soy una persona incapaz para llevar a cabo los planes de Dios. Pero cuando usted está enfermo, usted va a la clínica para que le den un certificado de incapacidad para no presentarse al trabajo. Eso le dice, hey, puedo paviarme porque no estoy en la capacidad de desarrollar mi labor. De la misma forma, cuando tú tienes una herida que tú no has puesto en la mano de Dios para que Dios sane, tú eres una persona incapaz. Porque cada vez que tú quieras levantarte a hacer algo para Dios, va a venir una persona con esas características como la persona que te ofendió o te lastimó. Y tú vas a querer abortarla. Por eso es que lo primero que tenemos que hacer es sanar traumas y complejos. También tenemos que perder el miedo al ridículo. Hey, cuando ellos regresaran al lugar, tú te puedes pensar, hey, esa gente le daban palo, le tiraban piedra, no le querían dar comida, pasaban necesidad. Ellos pudieron haber pensado, hey, llegó ahora nuestro momento, que se mueran de hambre. Pero Dios tuvo que tratar con ellos, ellos entendieron, hey, no estamos haciendo bien. A pesar de que hay gente que nos ha pagado mal, no estamos haciendo bien. Y usted sabe, por muchos años los evangélicos hemos tenido la fama de que vamos a todos lados a tocar puertas para pedir. Y hay veces gente que no quiere ni atender porque dice, esta gente ya viene a pedir. Pero viene el tiempo en que nosotros vamos a tocar puertas, que nos vamos a presentar ante las autoridades, no para pedir, para dar. Para dar la respuesta que le correspondía a ellos dar y no pudieron, pero nosotros somos la gente indicada para llevarle Ellos van a estar ahí con ese recelo que se quieren esconder y decirle, no, no te escondas. No venimos a pedirte, venimos a ofrecerte. Pero hay que perder miedo. ¿Cuántos creen que Dios sana? ¿Cuántos creen que Dios levanta muertos? Yo quiero ver la mano, no me digan amén, yo quiero ver la mano. Préndame un par de luces que yo quiero ver quiénes son los que están levantando manos. Lo hubiere que tomen nota. Ey, bajaron la mano, son vivos. Viejo Barchón, ya el líder lo vi ahí con la mano arriba, ahora no la subieron. Ahora yo quiero ver las manos de los que han orado alguna vez por un muerto. Yo sé que la hermana Luisa no está por aquí, yo sé que la hermana Luisa, ¿Quién más? 2, 3, 4 por allá. Hay una diferencia entre los que creen que Dios puede levantar un muerto y los que han orado por un muerto. ¿Sabe por qué? Porque la gente piensa, si oro y no pasó nada, voy a quedar como un... Y yo estoy pensando en mi reputación. La gente puede pensar que yo estoy loco. Es más, yo creo que Dios no lo ha hecho, porque el día que lo haga y el muerto se levante, se mueren 20 de los que están en el público. Créalo. Porque aunque nosotros decimos que yo creo que Dios puede levantar un muerto, nuestra acción no va acorde con nuestra manifestación. Y la fe siempre nos va a estimular hacia la acción. ¿Qué otra cosa debemos entender para ser instrumentos, para hacer esa respuesta a nuestra provincia, al problema de nuestra provincia? Debemos entender que fuimos escogidos para anunciar sus virtudes. Yo he sido funcionario público por 21 años. Y si hay algo que he aprendido es que yo solamente puedo hacer lo que la ley y la Constitución me indican que puedo hacer. Si yo hago algo fuera de ese parámetro, yo puedo ser investigado por abuso de autoridad o por extralimitación de funciones, porque solamente yo puedo hacer lo que la ley me autoriza a hacer. Si yo, que soy un ministro del Señor, fui escogido para anunciar las virtudes, yo tengo que circunscribirme a lo que son las virtudes de Dios. Si Dios me hace un llamado particular a que yo vaya y demande algo,
Es Dios que me manda, es Dios el dueño de la obra y yo lo puedo hacer. Pero cuando yo voy a compartir el evangelio con alguien, tengo que entender que son buenas nuevas. Yo anuncio las virtudes. Si hay cosas feas aquí, si hay cosas feas allá, yo no me voy a limitar a la cosa fea, yo solamente voy a anunciar las virtudes. ¿Me dejo entender? Porque esa es mi función. Y muchas veces queremos llegarle a la gente retregándole su pecado y sus faltas, cuando Dios me ha llamado a ¿qué? Anunciar sus virtudes. Ya Dios se encargará de hacer lo que tenga que hacer en esa vida. Yo cumplo con mi parte, que es anunciar las virtudes. ¿Sabe por qué a la gente no le interesa muchas veces nuestro mensaje? Muchas veces la gente no se identifica con nuestro mensaje porque la gente no percibe que nosotros tenemos un interés genuino en ellos. Cuando la gente siente que tú estás interesado en ellos, entonces ellos se interesan por tu mensaje. Le pongo un ejemplo. Creyentes que tienen vecinos, 25 años de tener los vecinos, y no le dicen buenas tardes, buenos días, nada. Un día dice, vamos a evangelizar en Alto de los Lagos. Bueno, el Alto de los Lagos no puede ser porque eso no tiene tanto tiempo. Vamos a evangelizar en Fundavico. Dice, patrón, vamos a evangelizar en Fundavico, y cuando vos va el hermano Jesús tocando la puerta y que Dios le bendiga. El Señor tiene un plan para usted. Dios le ama. La gente me va a estar mirando así, ¿eh? Tú me ves todos los días y ni buenos días me dice. Ahora viene de que Dios me ama. Nada más te están viendo así porque ellos no van a aceptar ese mensaje, porque ellos no sienten que tú tienes un interés genuino en ellos. Usted sabe, la gente en misiones, cuando van a misiones, lo primero que esa gente hace es comenzar, van de que hey, no quiere que le corte la hierba, no quiere que le limpie el techo. No, cuando ya hacen un clinch ahí, la gente, bueno, quiero hablarle de Jesús, y la persona dice, me limpió el techo, me cortó la hierba, me pintó la pared. Lo menos que puedo hacer es escuchar el mensaje. Dígame, papi, ¿qué quiere decirme? Pero ya la persona sabe que hay un interés en ella. Y lo otro por lo cual la gente no acepta o tiene alguna animadversión a recibir el mensaje que nosotros tenemos para compartir con ellos, es que si la gente no ve que lo que yo estoy compartiendo me ha funcionado, ellos no lo quieren. ¿Usted se imagina que yo me convierta en un gurú para el crecimiento de los vasos capilares? Y yo voy hablando que mi producto es lo máximo. O marchón, veo de aquí un brillo que me sale y me encandila. Tengo este producto para ti, es lo máximo. Tú te lo pones y en 3 semanas tú vas a ver como un Jackson 5 te vuelves. ¿Qué va a decir Omar Show? Póntelo tú. Cuando yo te vea el afro a ti, entonces ven y véndeme eso. La gente no se va a interesar en lo que yo estoy compartiendo si ellos no ven que a mí me está dando resultados. Si tú dices, Cristo cambia, Cristo transforma, y después ellos me ven que yo voy para la bodega con el periódico y regreso con una cosa enguacada dentro del periódico. Anicel antioqueño. Es anicel, no, aguardiente es la cosa. Cristo cambia, yo creo que te cambia a ti. Si ellos no ven que lo que yo estoy hablando me ha funcionado a mí, ellos no van a prestar atención a lo que yo estoy hablando. Pero cuando ellos están viendo el cambio, ellos mismos se van a acercar porque ellos saben que tú estás diferente. Mire, vuelvo y repito, lo que falla no es el mensaje, es el mensajero. En estos tiempos se ha proliferado mucho ahí de todos los esos son shows, como MasterChef. Usted ve que MasterChef no solamente evalúan el sabor de la comida, puede tener un buen sabor, pero si la presentación está mala,
Puede ser la comida más exquisita, tiene mala presentación. ¿Por qué? Porque la gente se va a comer lo que le sea apetecible a los ojos. A veces nos hemos extrañado, vemos algo que se ve sweet, se ve, entonces te voy a coger eso, y cuando tú vas así, sabe mal, pero lo que te hizo llegar a ello fue que tenía una buena presentación. La misma forma el mensaje. No solamente es el contenido, la gente, lo que atrae a la gente muchas veces, porque el mensaje no falla, lo que falla es el transmisor. Y Dios nos hizo portadores de esperanza. Dios nos hizo portadores de buenas noticias. Y a pesar de que esa gente había por mucho tiempo menospreciado a esos 4 leprosos, esos 4 leprosos fue el instrumento que Dios utilizó para traer liberación a una nación. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque Dios no tiene que ver tu jerarquía ni tu conocimiento. Pero tú tienes que atreverte a creer a lo que Dios ha manifestado. El cambio vino cuando salió una palabra de la boca de Dios. Eliseo pudo haber ido donde los generales o donde los gobernantes y decirle, mañana esto va a pasar, pónganse pila, pero él solamente dijo la palabra. Dios solamente está enviando la palabra, falta ver cuántos van a capturar esa palabra. Porque la palabra está llegando a los oídos de todos, pero probablemente no todos van a atender a la palabra que Dios está enviando. Así que ellos fueron y probablemente cuando ellos estaban entrando a la ciudad encontraron hostilidad. Pero cuando la gente vio que esa gente no estaba vestido con los trapitos que siempre estaban vestidos, sino que estaban vestidos de Gucci, de Chanel, de Louis Vuitton, la gente dice, hey, pero ellos están vestidos con vestiduras diferentes. Vamos a escuchar lo que tienen que decir porque probablemente sí tienen buenas noticias. Mire, no importa el menosprecio, no importa lo que la gente quiera pensar, cuando tú sabes que lo que tú tienes, ellos lo necesitan, tú vas a hacer lo que tengas que hacer para llegar a ellos. Porque tú no vas con problemas, tú vas con soluciones. Pero hay que soltar lo complejo. Y cuando tú lo hagas, cuando usted haga la labor que tenga que hacer para Dios, no lo haga esperando recompensa de hombre. No es si te van a dar el reconocimiento o no. Porque tu galardón te lo van a dar allá. Recuerdo la anécdota de un misionero que tuvo como 30 años en África. Y cuando ya terminó su misión por allá que llegó, coincidió su arribo con el arribo de algunos atletas. Y cuando los atletas llegaron al aeropuerto, había una multitud dándole el recibimiento. Habían bandas de música. Usted sabe, cuando los atletas a veces hacen alguna proeza, la gente lo recibe. Y dice que cuando él lo vio, él sintió algo de dolor en su corazón. Porque él decía, 30 años de mi vida invertí en la misión en África y vengo aquí y no encuentro ni una sola pancarta. Cuando él sintió la voz del Espíritu Santo hablar en su corazón y le dijo, no te entristezcas porque todavía tú no has llegado a casa. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, pero algún día vamos a llegar a casa. Así que todo lo que hagas, no lo hagas como para los hombres, hazlo para Dios, porque de Él tú tienes tu recompensa segura. Pero haga algo, hágalo. No se quede ahí. Usted es la respuesta de Dios para algún problema, para alguna crisis, para alguna calamidad, pero tiene que atreverse. Voy a pedirle que incline su rostro ahí donde se encuentra. Y quisiera dirigirme primeramente a las personas que nos visitan. No sé si hay alguien que nos visita en esta mañana. Habrá alguien que nunca ha rendido su vida, su corazón a Jesús. Quiero invitarla a que tome una decisión sabia. Usted ha escuchado la palabra en esta mañana y ha escuchado decir que la palabra de Dios, cuando la creemos, produce cambio.
que hay beneficios en creer a los dichos de Dios, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y he escuchado decir que esa palabra que produce cambio transforma y es creativa. Y tal vez en su corazón haya duda porque usted sabe el estilo de vida que tiene y piensa que con su fuerza no puede hacerlo. Y es correcto, no puede hacerlo con sus fuerzas. Pero con la fuerza que Dios da en el corazón, vas a poder hacerlo un paso a la vez. ¿Habrá alguien? Quisiera ver la mano de alguien que se decide en esta mañana por Jesús. ¿Hay una visita? Si no, yo voy a pedirle a la congregación que se ponga en pie mientras los músicos me ayudan.